Y muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tercera webinar del programa de internacionalización empresarial para el ámbito sectorial químicas. Este programa se desarrolla dentro de las iniciativas impulsadas por Fondae, financiadas mediante los fondos europeos Next Generation EU y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de este proyecto es acompañar a las pymes y profesionales del sector en sus procesos de adaptación internacional, ayudándoles a desarrollar nuevas capacidades estratégicas, comerciales y organizativas para competir en un entorno cada vez más global y exigente. Si os acordáis, en las webinars anteriores trabajamos el contexto internacional del sector, las principales dificultades detectadas en las empresas y la justificación de las acciones formativas diseñadas específicamente para responder a esas necesidades reales. Y todo eso es importante recordarlo. Estas acciones formativas no se diseñaron de manera genérica o teórica. Todo el itinerario formativo se construyó directamente a partir del estudio de necesidades realizado con empresas del ámbito sectorial químicas. Es decir, primero se analizaron las dificultades reales de las empresas. Después se identificaron las necesidades concretas y a partir de ahí se diseñaron las acciones formativas que forman este programa. Por eso, todo lo que vamos a trabajar hoy está directamente relacionado con las necesidades reales, las situaciones habituales del sector y las herramientas pensadas para la aplicación práctica y real. Hoy vamos a centrarnos especialmente en dos acciones formativas, que nos quedan, este es el tercer webinar, nos quedan el cuarto y el quinto, y entonces hemos decidido repartir un poco las acciones formativas para ir presentándolas y para que sea más práctico para vosotros. Entonces, las dos acciones formativas que vamos a trabajar hoy es la acción formativa 1, que está relacionada con el plan de internacionalización, y la acción formativa 4, que está centrada en accesos a mercados y desarrollos comercial y internacional. Y bueno, lo vamos a hacer desde una perspectiva totalmente práctica. No vamos a hablar únicamente de teoría, vamos a hablar de situaciones reales, errores frecuentes, decisiones estratégicas, oportunidades comerciales y herramientas que ayudan a las empresas a internacionalizarse con más seguridad, más estructura y más organización. Entonces, a partir de ahora voy a compartir aquí en la pantalla una presentación PowerPoint que nos va a servir de guión para esa webinar. Si me dejáis un momento, voy a compartir mi pantalla. Yo creo que ahora la estáis viendo, ¿verdad? Em, como podéis ver, la webinar 3, Estrategia Internacional y Accesos a Mercados. Comenzamos esa tercera webinar centrada en la estrategia internacional de acceso a mercados y el desarrollo comercial. Como os he dicho, vamos a hablar del plan de internacionalización que está directamente relacionado con la acción formativa 1, diseñada para ayudar a las empresas a estructurar su estrategia internacional. Esta acción formativa 1 nace directamente de las necesidades detectadas en el estudio, que la necesidad en específico es muchas empresas tienen interés a nivel internacional, pero no tienen una hoja de ruta clara. Eh,
también, como os he dicho, la relación con la acción formativa 4 es la selección de mercados. Vamos a trabajar cómo identificar los mercados con verdadero potencial y evitar decisiones improvisadas. La selección de mercados, como sabéis, está directamente em, relacionado con esa estrategia de internacionalización y es uno de los puntos donde más dudas aparecieron durante el estudio de necesidades. También vamos a hablar del desarrollo comercial. Esta parte conecta especialmente con la acción formativa 4, ¿vale? Donde se centra en acceso a los mercados y la prospección comercial internacional. La acción formativa 4 ayuda a las empresas a transformar las oportunidades que tienen en desarrollo comercial internacional real. Y bueno, no nos olvidamos que estamos en el sector químicas. Todo el contenido está adaptado específicamente a la realidad de ese sector. No vamos a trabajar ejemplos genéricos, sino situaciones muy cercanas a las empresas del sector. Como podéis ver, el objetivo es transformar la internacionalización en un proceso más estratégico, más organizado y más realista. Bueno, y antes de entrar en la materia, vamos a ver exactamente en detalle qué vamos a trabajar durante esta sesión. Todo lo que veremos hoy está directamente relacionado con las necesidades detectadas en el estudio sectorial y con las acciones formativas 1 y 4. El primer punto importante donde vamos a parar un momento es cómo empezar a internacionalizarse. Muchas empresas tienen un interés internacional, pero no saben realmente cómo estructurar los primeros pasos. Precisamente esa necesidad fue una de las razones principales para diseñar la acción formativa 1. ¿Cómo estructurar una estrategia? Pues la internacionalización necesita planificación y una visión organizada. Esta acción formativa trabaja precisamente en cómo construir una estrategia internacional progresiva y adaptada a la realidad de la empresa. A su vez, veremos también cómo elegir los mercados. No todos los mercados son adecuados para todas las empresas. La selección de mercado forma parte tanto de la planificación estratégica como el desarrollo comercial. Otro punto que vamos a tratar es cómo identificar las oportunidades reales. En la acción formativa 4 trabajaremos especialmente cómo detectar oportunidades comerciales viables, porque muchas empresas reciben contactos internacionales, pero no siempre saben cómo priorizarlo o gestionarlo. Lo que nos va a dar más vidilla a esa webinar son los casos prácticos y los errores frecuentes. Pues en los casos prácticos veremos que están diseñados para aterrizar situaciones reales que viven muchas empresas del sector. La idea es conectar directamente con la teoría, las necesidades detectadas y la aplicación práctica. Otra parte será ver los errores frecuentes. También veremos errores habituales detectados en empresas durante el estudio de necesidades. Muchos problemas internacionales no aparecen por falta de interés, sino por falta de estructura. Entonces, la lógica de esa webinar, como veis en la pantalla, no sé si está por aquí o por aquí, es exactamente la misma que la lógica del programa. Hay una necesidad detectada, hay una acción formativa y hay una solución práctica.
Y precisamente el estudio sectorial nos ayuda a entender por qué esta webinar es tan importante. Porque muchas empresas no consiguen internacionalizarse. Pues el estudio de necesidades mostró claramente que muchas empresas tienen un interés internacional, pero no encuentran la manera de salir afuera. Se ven con dificultades para avanzar. Una de las primeras es la falta de planificación. Muchas empresas trabajan oportunidades internacionales sin una estrategia definida. Precisamente esa necesidad dio origen a la acción formativa 1. La internacionalización reactiva. Muchas veces las empresas reaccionan cuando aparece un cliente o un contacto. No existe una estrategia comercial planificada ni una visión a medio plazo, ¿vale? Es una respuesta, no es de manera proactiva. Otro punto que tenemos que desarrollar aquí es la dependencia del mercado internacional. La dependencia de un único mercado limita la estabilidad y el crecimiento. La internacionalización también ayuda a diversificar los riesgos. En varios casos vemos que hay un bajo conocimiento internacional. Muchas empresas reconocen inseguridad sobre mercados, operativa o desarrollo comercial. Explorar lo que no se conoce les cuesta y eso genera miedo a dar los primeros pasos. Otro punto que no podemos olvidar es la dificultad para identificar las oportunidades. No siempre es fácil diferenciar entre un mercado interesante y un mercado realmente viable. Precisamente aquí aparece el trabajo práctico desarrollado dentro de la acción formativa 4. Entonces veis que la mayoría de las dificultades no aparecen por falta de interés, sino por falta de estructura y preparación. Y precisamente por eso vamos a ver qué necesita realmente una empresa para internacionalizarse. La internacionalización no empieza vendiendo fuera, empieza organizando la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el diagnóstico inicial. Esto forma parte directamente de la acción formativa 1, analizar las capacidades reales y la situación de partida. Antes de buscar clientes internacionales, la empresa necesita pararse un momento y entender primero sus fortalezas y sus limitaciones. Tiene que tener objetivos claros. Obviamente, la estrategia internacional necesita objetivos concretos y realistas. No podemos internacionalizarnos sin objetivos. Eso suele generar improvisación y pérdida de recursos. El punto siguiente que es importante es la selección de mercado. Como muchas veces digo en las sesiones de asesoramiento, es un punto clave saber seleccionar bien el mercado, porque muchas veces tenemos un producto o un servicio fantástico, pero si apuntamos al mercado que no es, pues fallamos. Y eso se trabaja tanto en la acción formativa 1 que en la acción formativa 4. Em, Ahí vemos cómo priorizar los mercados con criterios reales. Sí, no puedo decir, mira, voy a internacionalizar en tal país porque me gusta. No, hay que tener criterios reales y sólidos. Y bueno, además hay que considerar que todos los mercados no tienen el mismo nivel de riesgo, complejidad u oportunidad. A su vez, como he dicho antes, además del diagnóstico inicial, hay que
ver y saber cuáles son los recursos nuestros y las capacidades. La empresa necesita analizar tiempo, personal, recursos, bueno, recursos humanos y recursos financieros. Tenemos que ver lo que tenemos para ver cómo podemos salir afuera. La internacionalización requiere continuidad y dedicación. Y luego, dentro del apartado que necesita realmente una empresa, pues una estrategia comercial. La parte comercial está especialmente relacionada con la acción formativa 4. Y bueno, no basta con tener un producto, como os he dicho antes, también hay que construir una estrategia comercial internacional. Y ahí cambia un poco. Y una vez que hemos detectado todo lo que necesitamos, es importante pensar en el seguimiento, obviamente. La internacionalización necesita continuidad y seguimiento comercial. Muchos contactos internacionales se pierden en el aire simplemente por falta de seguimiento. La internacionalización eficaz necesita organización, planificación y progresión. Y precisamente cuando esto no existe, aparecen muchos errores frecuentes. Vamos a verlos ahora, los 4 errores más frecuentes. Vamos a ver ahora los errores que aparecen más habitualmente en los procesos internacionales. Exportar sin estrategia. Muchas empresas empiezan a exportar sin objetivos ni planificación clara, como he dicho antes, responden a un cliente y dicen, ah, mira, ya tenemos un cliente de tal país, vamos a seguir exportando en tal país. Y esa falta de estrategia es precisamente uno de los principales retos que intenta resolver la acción formativa 1. Ah, sí. Elegir mercados por intuición, ya lo mencioné antes. A veces se eligen mercados únicamente por idioma o por proximidad. Ojo, la selección de mercado debe ser basada en un análisis y no únicamente en percepciones. No adaptar la comunicación, claro, el criterio intercultural es fundamental. No todos los mercados responden igual a los mismos mensajes comerciales. Y eso está trabajado durante dentro de la acción formativa 4, precisamente cómo adaptar la comunicación y la estrategia comercial. Perdón. Otro error es pensar que internacionalizarse es solo vender fuera. La internacionalización implica, como he dicho, organización, seguimiento y adaptación. Es fundamental. No es una operación comercial puntual. Entonces, la mayoría de esos errores pueden evitarse con preparación y metodología. Y eso se entiende muy bien a través de un caso práctico. Ahora vamos a ver un caso práctico. Quieren exportar, pero no saben por dónde empezar. Vamos a trabajar ahora ese caso muy parecido a situaciones reales que ocurren en muchas empresas del sector. Vamos a decir que una pequeña y mediana empresa del sector químicas especializada en productos técnicos empieza a recibir contactos internacionales desde Francia y Portugal. La dirección quiere empezar a exportar, pero aparecen varios problemas. ¿Qué son? No existe un plan internacional. No saben qué mercado priorizar. No tienen objetivos definidos y desconocen las barreras técnicas y comerciales. Y tampoco saben qué recursos necesitarían para empezar. Estamos frente a un caso de la empresa tiene interés internacional, pero no tiene todavía una estrategia estructurada. ¿Veis? Un caso muy común.
Ese tipo de situaciones son mucho más frecuentes de lo que parece. Y ahora vamos a reflexionar juntos sobre problemas aparecen aquí. Bien. Vamos a detenernos. Sí, yo voy a volver a poner por si queréis verlos, los otros eh, problemas que vemos aquí. Y vamos a detenernos un momento y analizar de este caso desde una perspectiva práctica, ¿vale? ¿Qué problema podemos detectar aquí? Pues la idea es identificar tanto problemas estratégicos como organizativos. Muchas veces los problemas internacionales empiezan antes incluso que la fase de venta. ¿Qué haríamos primero? Intentar pensar cuál debería ser la primera decisión de la empresa. Aquí aparece directamente el trabajo de planificación de la acción formativa 1. Vamos a elegir Francia o Portugal. Hay que pensar en los criterios que podríamos utilizar para priorizar un mercado y eso está conectado totalmente con la acción formativa 1 y la formativa 4. Bueno, es muy sencillo. ¿Qué información faltaría? Muchas empresas toman decisiones sin disponer de información suficiente. Precisamente eso genera riesgo e improvisación. Todo eso está pensado y está propuesto en las acciones formativas 1 y 4. El objetivo no es encontrar una única respuesta correcta, sino entender cómo estructurar el análisis. Y precisamente aquí, en lo que yo acabo de decir, aparece el papel de la acción formativa 1 y la acción formativa 4. Vamos a ver aquí rapidito, que tenemos poco tiempo, una respuesta guiada del caso. Pues el diagnóstico se trabaja directamente en la acción formativa 1, analizar las capacidades reales y la situación de partida. La empresa necesita primero entender qué puede asumir realmente. Luego, la selección de los mercados que viene recopilada en las dos acciones formativas. Luego, los objetivos en la acción formativa 1. Esos objetivos nos ayudan a organizarnos y ver las prioridades. A nivel de prospección comercial, pues tenemos respuestas en la acción formativa 4. La prospección no se puede improvisar, necesita estrategia y continuidad. Los recursos, cómo los vamos a planificar, eso forma parte del plan de internacionalización y la empresa necesita, obviamente, lo que os he dicho antes, evaluar tiempo, personal y capacidad operativa. Ese caso, como podéis ver, refleja perfectamente cómo una estrategia y un desarrollo comercial están totalmente conectados. Por eso que yo os hablo de esas dos acciones formativas a la vez. Y precisamente dentro de los elementos más importantes es saber cómo elegir un mercado y lo voy a desarrollar aquí eh, para compartirlo con vosotros. ¿Cómo elegir un mercado? Esta parte, como os he dicho, corresponde a los contenidos trabajados en las dos acciones formativas de las cuales hablamos hoy, la 1 y la 4. Pues la cercanía cultural, ok, está bien. Se suele ser más fácil internacionalizar en mercados culturalmente próximos porque nos facilita los primeros pasos. Muchas empresas empiezan precisamente por mercados donde la adaptación comercial es más sencilla. Entonces, es un punto que no podemos obviar. La normativa.
Pues también es importante analizar barreras regulatorias y requisitos técnicos. En sector técnicos como químicas, la normativa puede condicionar completamente el acceso al mercado. Ojo, la competencia existente, la empresa, perdón, necesita entender qué competidores ya están posicionados en su mercado objetivo y no se trata solo de entrar en un mercado, sino de entender cómo diferenciarse. Bueno, dicho de otro modo, también hay barreras de entrada. No todos los mercados presentan el mismo nivel de complejidad. Hay mercados con mayores exigencias logísticas o comercial. Y por fin, la logística. Bueno, la logística puede afectar directamente costes y competitividad. A veces un mercado es interesante comercialmente y deja de ser viable por coste logístico. Por ejemplo, a nivel de la cercanía cultural y todo eso, pues digo, pam, voy a ir a Argentina, pero luego pues me resulta muy lejos. Y el último punto, la potencia comercial. No es solo el punto importante, no es solo entrar, sino encontrar clientes reales y sostenible en el tiempo. La internacionalización debe construirse con visión de continuidad. Como veis, la selección de mercados debe basarse en un análisis, no únicamente en intuiciones, ¿ok? Con todos esos puntos. Y bueno, ahora una vez que tenemos nuestro mercado seleccionado, aparece el reto del acceso comercial. Voy a hablar un poco de esto. El acceso a los mercados y la prospección. Esta diapositiva se relaciona especialmente con la acción formativa 4, centrada en el acceso a mercados internacionales y desarrollo comercial. ¿Cómo podemos acceder? Os voy a dar un par de ejemplos aquí. Obviamente con distribuidores. Ellos pueden facilitar la entrada más rápida en determinados mercados. Y especialmente para pequeñas y medianas empresas, trabajar con socios locales puede reducir riesgos. Otra posibilidad son los agentes. Los agentes ayudan especialmente en fases iniciales de prospección. Es mucha labor de prospección. Muchas empresas utilizan los agentes para validar mercados antes de realizar mayor inversiones. También existe la posibilidad de plataforma B2B. Las plataformas digitales permiten generar contactos internacionales. Además, ofrecen una forma más accesible de empezar a internacionalizarse. Las ferias internacionales, que no podemos olvidar, siguen siendo muy importantes para sectores industriales y técnicos. Es importante ir y darse a conocer. Pero asistir a una feria sin preparación comercial suele generar pocos resultados. Por otra parte, podemos apoyarnos hoy en día en LinkedIn y en la prospección digital. Eso tiene cada vez más peso internacional. Es cada vez más fácil porque todo el mundo tiene su visibilidad y eso a nivel internacional. El, Sabéis, pero lo repito aquí, que LinkedIn se ha convertido en una herramienta muy útil para generar oportunidades de B2B. El famoso seguimiento comercial, como ya os he comentado antes, eso es tan importante como el primer contacto. Muchos contactos internacionales se pierden simplemente por falta de continuidad. Podéis ver aquí en esa diapositiva que la internacionalización comercial necesita constancia, preparación y organización. Y hoy, además de la digitalización, juega un papel fundamental en todo ese proceso. La diapositiva siguiente.
está diseñada para hablar de la digitalización, que eso entra en la acción formativa 4. La visibilidad digital. Una presencia online influye directamente en la imagen internacional. Muchas empresas son analizadas digitalmente antes incluso del primer contacto. Una página web internacional, la web debe adaptarse a idiomas, mercados y clientes. No basta con traducir, hay que adaptar los mensajes y la estructura comercial. Volvemos a hablar del LinkedIn que tiene su sitio aquí en la diapositiva de digitalización y como os he dicho, se ha convertido en una herramienta muy fuerte y muy útil a la hora de hacer prospección, especialmente en los entornos B2B y técnicos. El marketing internacional, eso requiere adaptación cultural y comercial. Cada mercado responde de manera diferente a los mensajes comerciales. Y bueno, todas las herramientas digitales, que hay un montón, que facilitan el análisis y la prospección. Em, Eso a nivel de prospección, pues no hay que olvidar que la digitalización permite internacionalizarse de forma más eficiente y accesible. De todas formas, la digitalización ya forma parte de cualquier estrategia internacional moderna. Pero bueno, incluso teniendo herramientas digitales, siguen apareciendo muchos errores comerciales que os voy a comentar ahora. Algunos de los errores muy habituales relacionados especialmente con la acción formativa 4, lo que os he comentado justo antes, traducir sin adaptar. No basta con traducir, hay que adaptar el mensaje al mercado. La adaptación cultural y comercial influye muchísimo en la percepción del cliente, obviamente. No investigar el mercado. Muchas empresas contactan sin conocer realmente el mercado objetivo y eso suele generar esfuerzos comerciales poco eficaces. Improvisar reuniones. La preparación comercial influye muchísimo en los resultados. Una reunión internacional necesita objetivos claros y preparación previa. O sea, no se hace una reunión sin un objetivo. Y otra vez lo del seguimiento es imprescindible porque sin eso se pierden muchos contactos internacionales. Y precisamente este es uno de los problemas más frecuentes detectados en las empresas. Confundir interés en oportunidad real. Hay que saber diferenciar. No todos los contactos terminan siendo oportunidades comercial viable. Y la acción formativa 4 nos ayuda precisamente a priorizar, segmentar las oportunidades. La internacionalización comercial, otra vez, insisto, necesita un método, un análisis y una continuidad, ¿vale? Y esto lo vamos a ver muy prácticamente gracias a la diapositiva siguiente, que es el caso práctico 2. Estamos frente a un caso muy habitual dentro del sector. eh, la empresa tiene productos para vender, pero no consiguen clientes. Entonces, ¿en qué caso estamos aquí? Una empresa química especializada participa regularmente en ferias internacionales y recibe numerosos contactos comerciales. Pero en una feria se hacen muchos contactos, de eso se trata. Sin embargo, los contactos no se convierten en clientes. No existe un seguimiento estructurado, los mensajes comerciales son demasiados genéricos y no se priorizan directamente las oportunidades.
Entonces, estamos frente al caso de una empresa que tiene producto y visibilidad, pero no consigue transformar contactos en negocio real. Además de que es una empresa que participa en acciones comerciales internacionales, pero no dispone de una estrategia comercial clara, ni de un sistema organizado de seguimiento y priorización. Muchas veces el problema no es el producto, sino la estrategia comercial y la organización. Vamos ahora a analizar cómo debería abordarse una situación así. Os dejo un poquito esa diapositiva antes de pasar a la otra, por si queréis anotar los retos que tienen que afrontar, pensar un poco en las cosas que podríamos poner en acción y pasamos a la respuesta guiada del caso. Lo primero que debemos entender es que la internacionalización necesita continuidad de organización. Es que lo habré dicho en esta webinar. Em, la prospección se trabaja directamente de la acción formativa 4. Se tiene que planificar y organizar. La segmentación igual la acción formativa 4 ayuda a priorizar las oportunidades comerciales reales. No todos los clientes tienen el mismo potencial ni la misma viabilidad. El seguimiento comercial está tratado también en la acción formativa 4 y, como os he dicho, es fundamental para generar confianza y continuidad. La estrategia internacional, eso sí, está relacionado con la acción formativa 1, que nos aporta estructura y planificación a toda esa estrategia. La estrategia comercial necesita coherencia con los objetivos internacionales. La organización y la continuidad vienen obviamente en la acción formativa 1, porque eso es son los conceptos que hay que tener en cuenta y bien claro desde el inicio. La internacionalización necesita una estructura interna y continuidad. No basta con tener acciones puntuales. Hace falta una lógica de seguimiento, una lógica a largo plazo. Como yo digo siempre, una estrategia es una visión a largo plazo. El desarrollo comercial internacional no depende únicamente del producto, sino también de la organización y de la estrategia. Y con todo eso llegamos a una idea muy importante que queremos dejar clara. La idea clave. Existe una idea que queremos transmitir aquí durante toda la webinar, que es la internacionalización no es improvisación, ¿vale? Necesitamos preparación y luego continuidad. Los mejores resultados suelen aparecer cuando existe planificación. Otra idea clave, estrategia antes de vender. Primero hay que analizar y organizar y después vender. Precisamente eso es lo que trabaja la acción formativa 1. Priorizar los mercados. No es necesario intentar entrar en muchos mercados al mismo tiempo. La acción formativa 1 y 4 ayudan a seleccionar los mercados y las oportunidades prioritarias. Una organización comercial que necesita método y seguimiento. Una continuidad comercial es tan importante como captar el primer contacto. O sea, captar y tener un primer contacto está bien, pero una vez que lo tenemos, es importante tener continuidad.
y pensar que la internacionalización es un proceso progresivo, no se construye de única acción comercial. La estrategia y la organización son la base de una internacionalización sostenible, quiero decir, a largo plazo. Y con esa reflexión llegamos al cierre final de la sesión. Pues os agradezco mucho vuestra participación y vuestro interés. Ahora se puede abrir un espacio para las dudas y los comentarios y las preguntas. Em, el objetivo que podáis trasladar Perdón. El objetivo es que podáis trasladar esos contenidos de las acciones formativas que os he desarrollado a lo largo de toda esa webinar a vuestra realidad empresarial. Espero que con los ejemplos de los casos prácticos habéis visto que están totalmente relacionados con vuestra realidad, vuestro día a día y adaptados a las pequeñas y medianas empresas. Todas las acciones formativas están diseñadas precisamente para facilitar esa aplicación práctica. Y bueno, en las próximas sesiones seguiremos profundizando en normativas, ayudas, logística y gestión internacional que corresponden a otras acciones formativas. Y continuaremos trabajando necesidades detectadas directamente en las empresas del sector. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en la próxima webinar la semana que viene. Hasta luego.